La sala del refectorio se queda en silencio. Una larga mesa, un solo momento estático y una docena de rostros congelados en la pintura. Observa las manos, la ropa y la expresión facial de cada persona. Una mirada atenta te ayudará a ver más allá de la imagen. Los científicos han utilizado escaneos, los restauradores han mapeado los pigmentos y los historiadores han ayudado a rastrear sus nombres. Algunos dicen que hay un código secreto en la pintura. Otros afirman que factores ambientales y múltiples reparaciones crearon las formas. Al final sabrás qué perspectiva se ajusta a las pruebas y por qué. Pero aquí está la parte escalofriante. Leonardo no estaba pintando solo un momento religioso. Oculto dentro de las paredes, los ángulos y el silencio de esa habitación, podría estar su secreto más peligroso. ¿Qué estaba realmente tratando de decirnos? La sala, el duque y la tarea. Leonardo da Vinci pintó la última cena en la pared de un comedor en Milán llamado el refectorio. La sala pertenece al convento dominicano de Santa María delle Grazie. El duque Ludovico Sforza pidió a Leonardo que hiciera la pintura entre 1425 y 1498. El duque quería una imagen que se ajustara a la iglesia y al estatus de su corte. El refectorio era un lugar público donde comían los monjes y los visitantes veían la casa del duque y la iglesia juntas. El tema coincidía con el entorno. La última cena muestra una comida compartida y un evento clave en la historia cristiana. Se adaptaba al refectorio donde se llevaban a cabo comidas comunitarias. Leonardo planeó la escena de modo que la mesa pintada mirara hacia la mesa real en la sala. Esa elección hizo que la imagen fuera parte de la vida cotidiana en el refectorio. El panel de la pared donde trabajó Leonardo mide aproximadamente 4.6 por 8.8 metros. La pintura se encuentra frente a una obra más pequeña, una crucifixión de Giovanni Donato da Montorfano. Sobre el mural hay elementos arquitectónicos y decoraciones pintadas que vinculan la obra a la capilla y a la familia Sforza. La ubicación mantenía la pintura en un espacio de oración política y exhibición. Leonardo abordó la tarea con el objetivo de crear una escena humana. Colocó a Jesús en el centro y organizó a los 11 compañeros en 4 grupos distintos. Cada grupo reacciona con una expresión diferente. Manos, cabezas y cuerpos forman escenas breves dentro de la imagen principal. La luz de las ventanas detrás de Jesús hace que la figura central brille más, y es la razón detrás de los gestos a su alrededor. El método que eligió Leonardo no fue el fresco normal de yeso húmedo. Trabajó en una pared seca y sellada, y utilizó medios mixtos que le permitieron aplicar la pintura lentamente. Este enfoque permitió bordes suaves, tonos de piel mezclados y detalles sutiles. Le permitió a Leonardo rehacer sus rostros y gestos a medida que avanzaba. Ese estilo de trabajo le dio control sobre la expresión fina, pero también significó que la pintura se quedara en la superficie en lugar de hundirse en el yeso húmedo. La comisión se enmarcaba dentro de un programa de construcción más grande en Milán. Arquitectos como Donato Bramante estaban activos en la ciudad en ese momento. La corte ducal apoyaba la música, la escultura y nuevos edificios. Leonardo se movía entre la pintura y el estudio científico mientras trabajaba para el duque. Su presencia en Santa María delle Grazie lo unió a un círculo de artistas, ingenieros y mecenas que cambiaron Milán a finales del siglo XV. Leonardo pintó lentamente. Los registros muestran que se tomó su tiempo para probar poses, refinar manos y cambiar detalles. Colocó figuras en un banco bajo y utilizó la arquitectura de la sala pintada para hacer eco del espacio real. El plan es una acción narrativa equilibrada y un enfoque sereno en Jesús. La composición y la escala se ajustan al refectorio y a las necesidades del mecenas. El trabajo requería habilidad, imaginación y decisiones sobre materiales y espacio. La elección del tema, el tamaño de la pared, el mecenas que lo encargó y la relación con la sala moldearon cómo trabajó Leonardo.
La última cena comenzó como una comisión vinculada al poder y la adoración, y se convirtió en una prueba de nuevos métodos y diseño creativo. La obra también vinculó perfectamente arte-fe y la imagen pública del duque. Pero aquí está el giro oculto. El genio de Leonardo también fue su mayor apuesta. El mismo método que le dio a la última cena su brillo realista, también sellaría su frágil destino. ¿Cuánto tiempo podría sobrevivir tal belleza número 2? ¿Cómo lo pintó Leonardo y lo que el tiempo le hizo? Leonardo utilizó un método lento para la última cena. Pintó en una pared sellada con capas secas. Mezcló aceite y témpera en lugar de trabajar sobre yeso húmedo. Esta elección le permitió mezclar tonos de piel y suavizar transiciones. También le permitió corregir rostros y gestos a medida que continuaba con el trabajo. Buscaba una luz más suave y un detalle más fino de lo que permitiría un verdadero fresco. Ese método causó problemas con el tiempo. La pintura se quedó en la superficie de la pared en lugar de hundirse en el yeso fresco. La humedad y las sales en la pared hicieron que la pintura se levantara y se descascarara. El humo, el polvo y la humedad se acumularon en la superficie a lo largo de los siglos. Las personas intentaron reparaciones que utilizaron pintura pesada y barniz duro. Esas reparaciones cambiaron el aspecto de los rostros y la ropa. Los primeros restauradores en los siglos XVI y XVII hicieron reparaciones rápidas. Pintaron sobre pérdidas y rellenaron agujeros. En los siglos XVIII y XIX, circularon réplicas y copias que mostraban cómo la gente leía la escena en ese entonces. Algunos copistas alteraron gestos o rostros para adaptarlos al gusto local. Esas copias dificultaron más tarde conocer las elecciones originales de Leonardo. El refectorio sufrió más daños en el siglo XX. Durante la Segunda Guerra Mundial, el edificio recibió impactos de bombas. Se apilaron sacos de arena para proteger las obras de arte. Se cortó una puerta en la pared cerca de la pintura antes. Ese corte eliminó parte del borde inferior y forzó reparaciones posteriores. Los intentos de mover la pintura fracasaron y generaron preocupaciones para los conservadores. Una gran restauración moderna comenzó bajo la dirección de Pinín Brambilla de Barcelona. El equipo trabajó desde 1978 hasta 1999. Eliminaron capas de suciedad y barniz descolorido. Usaron disolventes y herramientas finas para levantar la pintura añadida después de Leonardo. El objetivo era revelar la pintura original donde sobreviviera y estabilizar lo que quedaba. Herramientas científicas guiaron el trabajo. La reflectografía infrarroja mostró dibujos preliminares y cambios que Leonardo hizo mientras planeaba. Las imágenes de rayos X revelaron pigmentos más densos y rellenos posteriores. La luz ultravioleta mostró dónde se había aplicado el barniz. Las pruebas químicas identificaron pigmentos originales y sustancias posteriores. Estas técnicas permitieron al equipo distinguir los trazos originales de los toques posteriores. La restauración planteó preguntas. Algunas personas dijeron que el equipo eliminó demasiado en ciertos lugares. Otros expertos elogiaron el trabajo cuidadoso y el uso de la ciencia. Los conservadores tomaron nota de los huecos donde se había perdido la pintura y los arreglaron creativamente. Esas decisiones significan que los espectadores ahora pueden ver la pintura original y la reconstrucción cuidadosa. Después de la restauración, el sitio recibió nueva protección. Se instaló control climático en el refectorio para reducir las oscilaciones de humedad. El acceso se limitó a pequeños grupos para reducir el calor y el dióxido de carbono de los visitantes. La iglesia y las autoridades establecieron reglas estrictas para mantener la pared segura y ralentizar su deterioro. Un estudio técnico también mostró cómo Leonardo cambió de opinión mientras trabajaba. Las imágenes infrarrojas revelan pentimenti o cambios dibujados donde movió cabezas o brazos. Esas marcas prueban que Leonardo rehizo sus poses y ajustó composiciones.
En algunos lugares, las líneas del dibujo preliminar no coinciden con la pintura de la superficie porque manos posteriores repintaron áreas perdidas. La pintura que vemos hoy lleva trazas de Leonardo y siglos de cambios. Los materiales que eligió permitieron un trabajo detallado, pero hicieron que la superficie fuera frágil. Las reparaciones, las amenazas en tiempos de guerra y las elecciones de restauración se han superpuesto al diseño original. El estudio científico ayuda a separar algunas capas y muestra cómo la pintura cambió a través del tiempo. Pero más allá de los trazos de pincel y los siglos de reparación, hay un rompecabezas más profundo. Las personas dentro de la escena. ¿Quiénes son exactamente estas figuras que rodean a Jesús y por qué Leonardo las organizó de esta manera? Número 3. Nombres de los que están a la mesa. La pintura coloca a Jesús en el centro y muestra a 12 compañeros a su alrededor. Cada figura tiene un nombre y son universalmente conocidos. De izquierda a derecha, la lista habitual dice Bartolomé, Santiago el Menor y Andrés. El siguiente grupo muestra a Judas Iscariote, Simón Pedro y Juan. Jesús se sienta bajo una brillante ventana. A su derecha están Tomás, Santiago el Mayor y Felipe. En el extremo derecho se sientan Mateo, Judas, Tadeo y Simón el Celote. Bartolomé está cerca del borde de la mesa con el cuerpo girado hacia el centro. Santiago el Menor se sienta tenso y con los ojos muy abiertos. Andrés se echa hacia atrás con las manos levantadas. Estos tres actúan como un grupo de testigos sorprendidos. Judas Iscariote se sienta en la sombra en el siguiente grupo. Se inclina hacia atrás y sostiene una pequeña bolsa en varias lecturas. Su postura es cerrada en comparación con Pedro, que se inclina hacia adelante con un pequeño cuchillo visible en su mano derecha. Juan aparece junto a Pedro con un rostro juvenil y suave. Leonardo a menudo pintaba a jóvenes con rasgos suaves y cabello largo, lo que explica la apariencia de Juan aquí. Jesús se sienta quieto en el centro. La ventana detrás de él arroja luz que enmarca su cabeza. Sus manos flotan cerca del pan y una copa sobre la mesa. La colocación de Jesús y la abertura brillante detrás de él lo convierten en el ancla visual. A la derecha de Jesús, Tomás levanta un dedo y parece presionar un punto. Santiago el Mayor cubre su boca con ambas manos. Felipe se inclina hacia adelante con las palmas abiertas buscando una respuesta. Esos gestos muestran incredulidad mezclada con una demanda de claridad. En el extremo derecho, Mateo se vuelve hacia Judas Tadeo como si estuviera hablando. Judas mira hacia Jesús con una frente pesada. Simón el Celote sostiene su barba y escucha. Los tres forman un grupo que se mueve de una conversación en la parte trasera hacia el centro. Leonardo agrupó a los 12 en 4 tríos. Cada trío actúa como una breve escena que añade ritmo a toda la imagen. Las cabezas y las manos crean líneas que mueven la atención alrededor de la mesa. La mesa se convierte en un escenario donde pequeñas acciones llevan el momento principal. Para confirmar nombres, los eruditos utilizan muchos signos. Observan las posiciones de las manos hacia dónde apuntan los ojos y qué gestos coinciden con las líneas del Evangelio. También comparan copias y pinturas relacionadas para encontrar patrones repetidos. Los pintores en el círculo de Leonardo, a menudo llamados los Leonardeschi, copiaron el diseño. Los seguidores notables incluyen a Gianpietrino, Andrea Solario y Marco Doggiono. Esas copias preservan poses y rostros que ayudan a los eruditos a decidir qué partes provienen de Leonardo. Una copia bien conocida, La Última Cena de Tongerlo, muestra muchas de las mismas poses. Ese panel ayuda a revelar el trabajo del estudio y pequeños cambios en la forma. Al igualar detalles entre la pared de Milán y las copias del taller, los expertos construyen un mapa de qué gestos y tipos de rostro pertenecen al plano original. El rostro suave de Juan llama la atención, porque Leonardo usó rasgos suaves para figuras masculinas jóvenes en otras obras. Ese detalle estilístico explica por qué Juan difiere de Pedro y Judas. Cada nombre en la pared vincula una pose pintada a la tradición evangélica o a mejoras posteriores
dando a los eruditos la base para nombrar las figuras. Pero a pesar de todo el estudio cuidadoso, un detalle seguía suscitando susurros más allá del mundo del arte. Si Leonardo realmente se refería a Juan, ¿por qué tantos creían lo contrario? Número 4. La afirmación que no se detuvo. Hay una idea que atrajo la atención. Algunos escritores e investigadores dijeron que la figura a la derecha de Jesús era María Magdalena en lugar de Juan. La afirmación creció después de que Dan Brown escribiera una novela que puso la idea en el centro de la trama. El libro nombró a la figura como María y dijo que seguían líneas de sangre secretas y familiares. La historia hizo que la gente mirara la pintura de manera diferente. Los historiadores del arte respondieron con hechos. Señalaron el estilo que Leonardo utilizó para los hombres jóvenes. Juan a menudo aparece con rasgos suaves en el arte renacentista. Esa elección provino de la tradición y de cómo los artistas enseñaban a pintar rostros. Los eruditos también examinaron detenidamente el registro técnico de la pintura. El rostro cerca de Jesús muestra signos consistentes con Juan cuando se compara con otras obras de Leonardo y con copias del taller. Esa coincidencia argumenta que la figura es Juan. Otro punto provino del trabajo de conservación. La pintura ha perdido mucha pintura y algunas líneas visibles provienen de reparaciones posteriores. Donde un detalle sobrevive solo en una repintura posterior, no puede leerse como la intención de Leonardo. El dibujo preliminar y las fotos científicas ayudan a guiar la discusión. Cuando los expertos comparan imágenes infrarrojas y capas de pintura posteriores, el peso de la evidencia apoya que es Juan. El libro y las películas posteriores alimentaron discusiones serias. Turistas y escritores buscaron signos y una historia que aportara nueva información. Programas de televisión y videos en línea utilizaron coincidencias de patrones y trucos visuales para vincular la figura con María. Usaron pequeñas similitudes en la forma de la cara o en el cabello para afirmar un género diferente. Para muchos espectadores, la imagen se ajustaba a la historia que querían. Los eruditos nombraron algunas razones por las que la idea de María falla como prueba. Primero, Leonardo usó modelos masculinos jóvenes y rostros estilizados para ciertos apóstoles. Segundo, las copias del taller del Círculo de Leonardo colocan la misma figura como Juan de maneras casi idénticas. Tercero, la ciencia de la imagen encuentra un dibujo preliminar original que coincide con Juan como un discípulo masculino. Estas líneas de evidencia reducen la posibilidad de que Leonardo pintara a María. Las personas abordaron este asunto de manera diferente. Algunos basaron su comprensión en teorías de conspiración, mientras que otros razonaron con base en hechos. Esa división convirtió la pintura en un escenario para dos tipos de historias. Un lado se basa en el estudio cuidadoso y los resultados del laboratorio. El otro lado se basa en la lectura de patrones y emociones populares. La novela y los medios mantuvieron viva la afirmación y nuevos videos añadieron capas de teorías sobre matrimonios secretos y revisiones de historias de la iglesia. Algunos autores encontraron textos más antiguos o extrañas afirmaciones medievales para apoyar la historia. Otros señalaron obras de arte más antiguas utilizadas por razones simbólicas. La brecha entre un thriller literario y la historia del arte mantuvo viva la historia. En resumen, la idea de María Magdalena pasó de ser una pequeña teoría a una historia masiva. Los expertos respondieron con métodos y nombres, citando copias de estudio, fotos técnicas e informes de conservación. La verdad sobre las figuras de la pintura depende de las líneas bajo la pintura y de documentos estables de la época. Esos registros favorecen la antigua lectura de que la figura es Juan el Apóstol en lugar de María Magdalena. Pero si los registros antiguos parecen cerrar el caso, las nuevas herramientas amenazan con reabrirlo. ¿Qué pasaría si la tecnología pudiera mirar debajo de siglos de pintura y descubrir algo que los expertos pasaron por alto? Número 5. ¿Qué hizo realmente la IA esta vez? Un equipo alimentó fotos de alta resolución
reflectogramas infrarrojos, escaneos multiespectrales y mapas de rayos X en un programa de aprendizaje automático. El programa estudió formas de rostro, posiciones de manos, trazos de pincel y caída de luz. Comparó esos patrones con cientos de obras de Leonardo y su círculo. Luego mapeó líneas similares en la pared de Milán. El software destacó formas repetidas, coincidencias de dibujos preliminares y ecos en copias del estudio. Tres marcadores claros se destacaron sobre los demás. El primer marcador es un cambio en la mandíbula de la figura a la derecha de Jesús. El dibujo preliminar infrarrojo muestra una línea curva cerca de la oreja. La pintura de la superficie se sitúa un poco hacia adelante de esa curva. El programa coincidió esa línea curva con la misma forma en una copia de Giampietrino y en el panel de Tongerlo. La coincidencia aparece en capas originales, no solo en repinturas posteriores. El segundo marcador es una mano cerca de Judas. El dibujo preliminar dibujó un agarre compacto bajo en el borde de la mesa. La pintura de la superficie muestra dedos más largos. El programa encontró los dedos más largos repetidos en 4 obras de los Leonardeschi. Esa repetición vincula el gesto a una repintura y a un cambio deliberado en la pose. El tercer marcador es una línea de borrador tenue detrás de Jesús. La luz visible la trata como una sombra. La infrarroja muestra un trazo de borrador claro. La máquina apiló capas y encontró que el trazo se curva en un arco tenue en una copia de Solario. El arco enmarca un área pequeña donde la luz de la ventana se estrecha. Los tres marcadores caen en una única línea visual desde la mandíbula del discípulo pasando por Jesús y bajando hacia la mano cerca de Judas. Leídos juntos, los tres marcadores forman un eje fuerte. El programa trazó dónde Leonardo dibujó, borró y redibujó ese eje. La línea de la mandíbula se mueve. La mano se desplaza. El arco de borrador se altera. Esos movimientos están registrados en el dibujo preliminar y en las pruebas de pigmento original de la restauración moderna. El patrón no está disperso. Guía la mirada a lo largo de la mesa y a través de las figuras. El programa también evaluó la geometría facial. Medía el ángulo de la frente, la inclinación de la mandíbula y la forma de las mejillas en comparación con una base de datos de retratos de finales del siglo XV. Greenaway, un cineasta y pintor, está fascinado por encontrar nuevas formas de ver obras clásicas como La Última Cena, un mural del siglo XV que representa la última cena de Jesús como se describe en el Evangelio. En esa prueba los discípulos se ajustan a plantillas masculinas utilizadas por Leonardo para jóvenes seguidores en el Evangelio. Ambigüedad más que error. A continuación, el sistema comparó mapas de pigmento de la restauración de 1978 a 1999, dirigida por Pinin Brambilla de Barcelona, donde las pruebas mostraron pigmento original debajo de la pintura posterior, el cambio de mandíbula y el arco de borrador estaban presentes en las capas originales. Donde un detalle descansa solo sobre la pintura posterior, el programa lo anotó como secundario. La máquina trató la pintura original y el dibujo preliminar como evidencia primaria. El resultado combinado se lee como un mensaje en capas. Leonardo dibujó un rostro masculino, luego movió esa línea, cambió una mano y trazó un arco detrás de Jesús. Su estudio replicó esos movimientos en copias. Las reparaciones posteriores llenaron las pérdidas, pero los trazos originales y los ecos de repintura siguen siendo descubribles. La máquina conectó esos trazos a través de capas y trabajó ofreciendo una única línea visual clara. Esa línea une al discípulo con Jesús y con Judas por su colocación y por el gesto repetido. Sugiere un plan deliberado en el que la pose y el toque guían la atención a lo largo de una ruta diseñada a través de la escena. El programa evaluó la alineación como intencional y temprana en la etapa de planificación. Colocó las marcas centrales en el dibujo preliminar y en las pruebas de pigmento que datan de la época de Leonardo.
La máquina encontró un eje coherente a través del dibujo preliminar pigmento original y copias de estudio que vincula mandíbula-mano y un arco de borrador en una única composición planificada. El eje cruza a Leonardo y su taller. El programa etiquetó ese eje como una declaración visual diseñada e incrustada en el plan de la pintura. Este eje afecta cómo leemos la escena. La lectura del programa pone énfasis en la relación y la secuencia. Muestra elecciones en la pose y la luz destinadas a atraer la mirada del espectador. Lo que el eje señala toca la identidad, la dirección y el orden de los gestos. La pintura que vemos hoy es una mezcla de la mano de Leonardo, reparaciones posteriores y ecos de estudio. La IA puede señalar formas y patrones como todos sabemos. La respuesta final depende de los dibujos preliminares, los mapas de pigmento y el estudio cuidadoso de los expertos. Eso es todo por hoy. Para más historias interesantes, haz clic en nuestro próximo video. No olvides dar like, comentar y suscribirte a nuestro canal. También puedes compartir este video con tus amigos y familiares. Gracias por ver. Hasta luego. Adiós.